Como parte de los textos argumentativos, tenemos un género o un tipo de texto argumentativo que se llama reseña crítica. Ustedes en el primer corte tuvieron la oportunidad de realizar reseñas, pero en ese caso estábamos hablando de reseñas descriptivas que correspondían a los textos expositivos. Ahorita vamos a ver pues de qué va esto de las reseñas críticas. Una reseña crítica es un texto relativamente breve que tiene como objetivo examinar y ponderar una obra de tipo artístico o científico. Las reseñas críticas son notas que describen o resumen las características principales del contenido o tema de la obra. El propósito de las reseñas críticas, en este sentido, es dar una perspectiva general de la obra examinada, sopesando algunos de los temas más resaltantes y valorando sus aportaciones. Es aquí donde podemos ver la primera diferencia entre la reseña crítica y la reseña descriptiva que ustedes realizaron en el corte 1. Esta reseña crítica no solamente nos va a dar la perspectiva general de la obra, no nada más nos la va a describir como fue lo que hicimos en el corte 1, sino que ahora va a hacer una comparación, una valoración de cada uno de los elementos que forman parte de esa obra y además va a dar una opinión de estos elementos o de la obra en general. La reseña crítica es fundamentalmente un texto argumentativo con partes expositivas, en el cual el autor ejerce su criterio con relación a una obra en particular, valiéndose de argumentos con base en las cuales realiza un juicio positivo o negativo sobre tal o cual asunto. Su finalidad, sin embargo, no es ofrecer una investigación exhaustiva sobre un tema, como lo haría una monografía o una tesis, sino apenas valorar las virtudes o defectos que puede tener una obra para informar al potencial lector o al espectador de los aspectos de mayor interés. Entonces no se trata de disertar así como si estuviéramos haciendo la tesis para titularnos, no se trata de hacer un análisis profundo que nos lleve muchísimas cuartillas, sino de una manera breve, de una manera propositiva, presentar, bueno, qué aspectos son rescatables de esa obra, en los cuales se puede trabajar y dar la opinión que nosotros tenemos sobre ella. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve al lector o al espectador conocerlo? Pues para hacerse una idea de esa obra y ver si le interesa o no le interesa acudir a ella. ¿Por qué razón? Porque las reseñas críticas pues se hacen sobre libros, películas, artículos, series, exposiciones, conciertos, discos, cuadros, esculturas, entre otros. Es decir, todas aquellas cosas que van surgiendo y van despertando nuestro interés. La reseña crítica, por lo general, es practicada profesionalmente por eruditos y personas especializadas en el área, es decir, por las personas de opinión más autorizada, y son publicadas en diarios o revistas. Se hacen reseñas críticas sobre obras recientes, novedades, estrenos o lanzamientos, pues son estos los temas que están en boca del público. De este modo, la reseña crítica también ejerce una función orientadora para aquel que desea saber si algo es o no es de su interés. La reseña crítica es también muchas veces pedida como trabajo en la escuela o en la universidad, especialmente a la hora de presentar la lectura de un libro o texto para una asignatura. Es como cuando ustedes quieren ir al cine y no saben si la película les va a llamar o no la atención. Entonces leen la reseña y dicen, ah, mira, sí, están diciendo que las actuaciones son muy buenas y los efectos especiales y los actores y el director que acaba de ganar un Oscar. Ah, entonces sí, ha de estar muy buena, vamos a verla. Esa es la función que tiene la reseña, recomendarte o no recomendarte una obra. ¿De acuerdo? Ahora bien, recuerdan que al principio les decía que teníamos dos tipos de reseña, una descriptiva y una valorativa. Pues bien, en este esquema podemos ver justamente qué es lo que hace diferente a una de otra. Si se fijan en la parte de la reseña descriptiva, nos dice que identifica la obra, que la describe y que la resume. Y si vemos la parte valorativa, pues nos dice prácticamente lo mismo, la identifica, la describe, la resume, pero hay un elemento más, que es el de la opinión.
Y es esta la razón por la que las críticas valorativas, las reseñas críticas o las reseñas valorativas se insertan, se clasifican dentro de los textos argumentativos, porque justamente para que nosotros podamos opinar que una reseña, que una película, que un libro, una obra de teatro, que un concierto, un disco, etcétera, es bueno o es malo, o es recomendable o no es recomendable, pues tengo que dar yo una serie de argumentos para poder sostener esa opinión que yo estoy representando. Entonces aquí es muy importante que nos demos cuenta de eso. En una reseña crítica tenemos que establecer nuestra opinión argumentada, que tenga bases. Esa opinión no solamente es, está padre, sí, me gusta, ajá. Bueno, pero ¿por qué te gusta? O porque sí la recomiendas. Esa es la parte más importante de la reseña crítica o valorativa. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que va a tener una reseña o cuál es su esquema lógico? Es decir, ¿cómo voy a empezar, cómo voy a seguir y cómo voy a terminar este texto? Pues bien, por el título, ¿no? Tenemos que empezar con el título, aunque aquí nos señala que es opcional. Ahora bien, los títulos tienen que ser muy llamativos, muy atractivos. Si yo pongo reseña del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues, ok, está bien, ¿no? Ya sé, me estás informando de qué trata, pero no me está resultando atractivo. Pero ¿qué tal si ponemos persiguiendo molinos de viento? O vamos a cazar gigantes con Don Quijote. Entonces, bueno, ya me estás ofreciendo algo que trae la obra y que me está jalando y me está llamando la atención, ¿no? Aunque normalmente aparece un título breve y valorativo del documento reseñado, es muy importante que no se ponga reseña o no se utilice el mismo título del documento base de la obra que estamos criticando, que estamos reseñando, ¿de acuerdo? Ahora, después del título vamos a tener la introducción. Esta introducción pues es la entrada del texto, en donde se presenta al autor y se brinda un resumen de la obra que va a reseñarse. De acuerdo con el estilo del autor, puede incorporarse aquí la opinión o la podemos dejar al final. También incluye los datos del libro, del artículo o la película reseñada. Es aquí donde, digamos, viene la ficha técnica. ¿Se acuerdan que yo les pedía en la reseña descriptiva? Bueno, pues aquí viene esta ficha técnica, es decir, que nos habla del autor, si es una película, pues el director, en qué país, en qué año, en qué editorial lo podemos encontrar, si se trata de un libro, cuántas páginas tiene. Esta parte es importante para saber si uno quiere leer o no el libro, pues bueno, qué tantas páginas tiene o qué tanto tiempo puedo yo dedicarle a ese libro. Va en esta parte. Ahora bien, presentas al autor. Si estoy hablando del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, entonces tengo que decir quién es ese señor que se llama Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Aquí lo tengo que reseñar. Y además, así de manera muy breve, te cuento de qué va la historia, ¿no? ¿Quién es ese caballero, el ingenioso Hidalgo, que es un hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, lo voy presentando en esta introducción y es una manera de, pues, llamar la atención de mi lector, de la persona que va a leer mi reseña. Y después, ya en el cuerpo, en el desarrollo, pues presento todos los elementos que va a contener el libro, o el artículo, o la obra que voy a reseñar. Entonces, pues aquí te hablo de pues las cosas que fueron acertadas y aquellas que les faltó o que son deficientes o que, ay, es que pues sí estuvo muy bueno el libro, pero al final como que pues no cerró con este personaje, nos hizo sentir que este personaje merecía otro final, ¿no? El reseñador muestra los aspectos negativos de una manera muy respetuosa, centrado solamente en la obra. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Mucho respeto. Y se deben describir con una redacción sencilla, sin caer en la adulación, utilizando adjetivos calificativos adecuados para que la crítica sea objetiva y bien fundamentada. Las conclusiones pues son la parte final del texto donde se condensa el juicio valorativo del texto base para recomendarlo o señalar el riesgo de acercarse a dicha obra. ¿Qué voy a hacer en las conclusiones? Pues simplemente sintetizar lo que ya había dicho
y decir si la recomiendo por esta razón o no es recomendable por esta razón. Cualquier duda que tengan, no duden en mandarme un mensaje y con gusto pues yo les aclaro las dudas.